¿Qué debe hacer cuando usted o sus hijos se resfrían, tienen fiebre o se enferman? ¿Por qué se enferma la gente? Muchos parecen pensar que nuestros cuerpos fueron creados para enfermarse cada poco tiempo. El hombre nunca debería estar enfermo. El hombre, recuerde, es creación de Dios. Es cierto que es mortal, hecho del polvo de la tierra. Está compuesto por 16 elementos principales de la materia. Sin embargo, el gran propósito de Dios es crear a partir del hombre la obra maestra suprema de todo su arte creativo, caracteres espirituales perfectos, seres que deben ser elevados al nivel de Dios. Nosotros ahora somos los modelos de arcilla que el maestro escultor modelará, formará y modelará en carácter espiritual, si nos entregamos en sus manos y nos convertiremos en la gloriosa imagen espiritual de Todopoderoso. Entonces, como ahora somos de la tierra, terrenales, llevando la imagen de Adán que era polvo, a través del proceso de Dios llevaremos la imagen del Dios celestial. Primera de Corintios 15:49. Para este propósito, el cuerpo humano fue hecho para ser templo del Espíritu Santo. Dios creó al hombre en el medio material más elevado para la expresión de la inteligencia divina. Ningún instrumento ha sido ni será ideado por el hombre, ni siquiera en esta era de la máquina, que pueda aproximarse en delicadeza de funcionamiento al mecanismo del cuerpo humano, con su enorme gama de funciones. El Creador hizo que el organismo humano corriera y siguiera corriendo durante toda una vida natural, sin enfermarse ni descomponerse. La constitución humana está tan maravillosamente construida que se necesitarán muchos más castigos y abusos antes de que alguna parte de ella se descomponga que cualquier otro animal o cualquier mecanismo jamás creado por el hombre. Y, sin embargo, en gran parte por ignorancia, los humanos abusamos de nuestros cuerpos y violamos las leyes de la salud, hasta tal punto que casi todos los hogares sufren con frecuencia enfermedades. El cuerpo humano nunca está enfermo a menos que se lesione o se abuse de él. Aunque muchos heredan ciertas debilidades y deficiencias al nacer de las disipaciones y pecados de los antepasados. Hoy en día, miles de padres envían a sus hijos a universidades agrícolas estatales para aprender cómo alimentar y cuidar los cuerpos de los cerdos, sin pensar nunca en la alimentación y el cuidado adecuados de sus propios cuerpos humanos. Un médico destacado ha descrito la mesa estadounidense promedio como un horror dietético. En la selección y preparación de alimentos, seguimos la tradición y comemos lo que nos gusta, según la tradición, sin pensar nunca en si se trata de un alimento saludable o de un veneno fétido. La gente a la que no se le ocurriría poner un aceite adulterado y nocivo en el cárter del coche o un gasóleo contaminado en el depósito de gasolina, se llenará el estómago y el de sus hijos con productos adulterados, los llamados refinados, alimentos que en realidad son venenosos, sin siquiera pensar en ello. Y luego, cuando nosotros o nuestros hijos estamos enfermos, suponemos que es porque Dios hizo un mal trabajo al crearnos y está destinado a que estemos enfermos. El cuerpo humano funciona según leyes definidas. Necesita aire fresco en los pulmones, no humo del tabaco. Necesita agua pura y en abundancia, no refrescos, estimulantes y bebidas pervertidas por el hombre. Necesita una cantidad adecuada de ejercicio alegre y estimulante, y caminar. No ir a todas partes en el automóvil ni hacer ejercicio sentado en las gradas de la entrada de un estadio de béisbol o de un partido de fútbol o baloncesto. Necesita suficiente luz solar, no la congestión oscura y húmeda de las atestadas ciudades construidas por el hombre. Necesita limpieza y eliminación adecuada, no el estreñimiento casi universal causado por la negligencia y los alimentos contaminados con sustancias elaborados por las fábricas. Necesita relajación,
amplio descanso y sueño, no los nervios, la agitada y excitable vida en busca de placeres, ni la vida nocturna del torbellino moderno de hoy. Y por último, pero no menos importante, necesita alimentos naturales sanos y adecuadamente preparados, no la mezcla de cosas contaminadas con almidón, azúcar y grasa que, por ignorancia, suponemos que son alimentos hoy en día. Los malos hábitos de pensamiento, la falta de ejercicio y otros hábitos destructivos contribuyen a la mala salud. Pero las principales autoridades han determinado que los errores dietéticos son responsables del 90% o más de las enfermedades y dolencias no mentales. El cuerpo se sustenta a través de los alimentos, el agua y el aire. Está compuesto de elementos que solo pueden obtenerse y reponerse a partir de los alimentos. La salud depende más de una alimentación adecuada que de cualquier otra consideración. La función del médico debería ser enseñar la ciencia de la salud, pero como lo expresó uno de nuestros más fieles colaboradores, nosotros, los médicos, hemos estado tan ocupados con pacientes que ya estaban enfermos que todavía no hemos tenido mucho tiempo para centrar nuestra atención en enseñar a las personas cómo mantenerse saludables. El conocimiento de cómo vivir debe ser el primer interés de toda persona. Ese conocimiento se divide en dos fases, la física y la espiritual. Cómo gozar de una salud vigorosa, clara y perfecta, que depende de las leyes físicas de la naturaleza, y cómo vivir en una relación adecuada con Dios y con el prójimo, que depende de la ley espiritual resumida en los 10 mandamientos. La condición que llamamos enfermedad significa enfermedad, falta de tranquilidad. Esta condición dolorosa e infeliz resulta en todos los casos del bloqueo de alguna función del cuerpo debido a la violación de las leyes de la naturaleza, generalmente a través de hábitos destructivos. Casi todas las dolencias físicas que uno puede sufrir son de dos variedades. 1. La presencia de un veneno. O 2. Una deficiencia o falta de elementos necesarios. Un tercer impedimento es una dislocación o dificultad mecánica. Con diferencia, la mayor cantidad de enfermedades son causadas por la presencia de un veneno, la congestión en el torrente sanguíneo. Y para ello, el ayuno suele ser no solo una cura eficaz, sino también la única cura natural. El ayuno es la abstinencia voluntaria de alimentos. La práctica es tan antigua como la propia vida animal. De hecho, los animales ayunan por instinto cuando están enfermos. Cristo ayunó y nos dio ejemplo de que debemos seguir sus pasos. Moisés ayunó. Lo mismo hicieron Daniel, David y el apóstol Pablo. El cristianismo enseña control sobre los placeres sensuales y los falsos apetitos. El ayuno es un buen entrenamiento espiritual. El ayuno para obtener beneficios espirituales puede durar de 1 a 3 días. Ayunar significa restricción o abstinencia de alimentos y bebidas. A medida que se retrasa la asimilación, aumenta la eliminación. Bajo el régimen de ayuno, el cuerpo se somete a una limpieza de la casa. Las toxinas y los venenos se eliminan rápidamente. Al darle un descanso al estómago y a los intestinos, se restablece el funcionamiento normal. Vuelve el hambre normal y se expulsan los falsos apetitos. Resultados completos. Eliminación total de las toxinas que contribuyen hasta que la lengua esté clara, el aliento dulce y la boca limpia. A veces requieren ayunos prolongados de 30 o 90 días. Pero definitivamente les advierto que ayunos tan prolongados no deben realizarse a menos que bajo la supervisión constante de un médico experto en el procedimiento de ayuno. Y muchos médicos hoy en día, desafortunadamente, no tienen educación sobre este método natural y bíblico, y lo desalientan o incluso se oponen y lo ridiculizan, aunque muchos médicos de renombre mundial lo recomiendan. He descubierto que en la mayoría de los casos se obtienen resultados satisfactorios mediante ayunos más cortos o una serie de ayunos cortos, especialmente si se sigue una dieta adecuada.
Aparentemente, los ejemplos bíblicos de ayuno eran ayunos completos, sin comida alguna y a menudo ni siquiera agua. Esto, sin embargo, es muy rígido y requiere verdadera fuerza de voluntad. Quizás los resultados más efectivos se obtendrían con un ayuno total, al menos solo con agua, pero se ha descubierto en muchos miles de casos que los ayunos a base de jugos de frutas producen resultados muy beneficiosos, y en muchos casos la dieta a base de jugos de frutas resultará preferible. Ayunar no es pasar hambre. Recuerde que ayunar y pasar hambre son cosas muy diferentes. El ayuno es siempre lo que se debe hacer de inmediato en caso de un resfriado o fiebre. No te aconsejo sobre los lactantes alimentados con leche y, en su caso, derivarle a tu médico. Pero en el caso de los niños que comen alimentos sólidos y de todos los adultos, recomiendo quitarles inmediatamente todos los alimentos sólidos, incluidas las sopas. Deles mucha agua para beber y un vaso de jugo de naranja, de pomelo, recién exprimido, no enlatado, o el jugo de un limón en un vaso de agua, sin azúcar, unas 4 veces al día. En el raro caso de una persona que parezca alérgica a los jugos de cítricos, y siempre deben ser frescos, exprimidos y consumirse en menos de 5 minutos después de exprimirlos. Se puede sustituir por jugo de tomate enlatado. Si se trata simplemente de un resfriado o fiebre normal, y no de una enfermedad como la fiebre tifoidea o la escarlatina, es posible que de 1 a 3 días el ayuno suele ser suficiente para eliminarlo del organismo, especialmente si comienza el ayuno ante la primera señal de resfriado o fiebre, antes de que se asiente por completo. En la mayoría de los casos, la fiebre desaparecerá rápidamente. Algunas fiebres, por supuesto, no lo harán. Si la fiebre persiste después de 5 días, especialmente en el caso de un niño, trate de encontrar algún médico que simpatice con el método de ayuno para que lo supervise a partir de ese momento. O comience a alimentar al niño con una dieta restringida, de verduras cocidas sin almidón, como espinacas, apio, judías verdes pequeñas, espárragos, calabazas, hojas de remolacha, zanahorias, remolachas pequeñas, nabos pequeños, calabacines, etc. O una sopa hecha con estas verduras sin grasa, o frutas guisadas, sin azúcar, como ciruelas, pasas, higos, peras, manzanas, albaricoques, evitando todos los almidones, como panes y todos los dulces, grasas o aceites, y hasta que desaparezca la fiebre y el resfriado, todos los alimentos que fortalecen el cuerpo, como leche, mantequilla, queso, huevos. En caso de que la fiebre suba de forma alarmante, tome un pomelo entero, córtelo en 6 u 8 trozos, vierta 1 litro de agua hirviendo sobre él, cáscara y todo, y déjelo reposar como si fuera té. Luego haga que el paciente se lo beba todo. Necesitará de 30 a 60 minutos para poder consumir el litro completo. Será amargo. La quinina orgánica natural se desprenderá del pomelo, especialmente de la cáscara. A menudo es muy eficaz. Nunca alimente a un resfriado. Esta idea surgió de un viejo dicho de Benjamin Franklin, pero lo que quiso decir fue, si alimentas un resfriado, tendrás que matar de hambre a una fiebre. Ayune inmediatamente, ya sea por resfriado o fiebre. La fiebre es un fuego que hay que apagar, no alimentar. Nunca alimentes un resfriado o una fiebre. Te ahorrarás sufrimiento innecesario si siempre recuerdas esto. De hecho, es una señal esperanzadora que la fraternidad médica por fin esté comenzando a acercarse a un estudio real de los alimentos, la dieta y la importancia de estos para las enfermedades y dolencias. Algunos de los más grandes médicos han hecho de este principal factor que contribuye a la enfermedad o la salud un estudio científico, pero lamentablemente lo que se llama ciencia médica en su conjunto no ha hecho el estudio que debería haber hecho de estos factores vitales. En cambio, ha estudiado medicinas y fármacos, que en la mayoría de los casos son venenos, no alimentos.
En el caso de numerosas enfermedades comunes como asma, bilis, problemas bronquiales, catarro, fiebre del heno, estreñimiento, trastornos digestivos, problemas cardíacos, obesidad, reumatismo, etc., una serie de ayunos cortos que no deben exceder 7 días resultará útil. Después de uno de esos ayunos, siga una dieta natural de musculación basada en alimentos naturales, evitando las carnes prohibidas en Levítico 11, comiendo solo carnes magras y limpias, evitando todas las grasas, todos los alimentos fritos a menos que estén fritos en una cantidad muy pequeña de mantequilla, todos los almidones, todo lo que esté hecho con harina blanca, todo el azúcar blanca y el exceso de dulces. El pan debe tostarse hasta que esté duro y transparente. Además, asegúrese de utilizar solo cereales enteros como trigo integral, avena cortada, arroz integral y consuma muchas verduras de hojas verdes crudas, frutas y verduras cocidas sin almidón. Luego, después de quizás un mes de desarrollar esta dieta natural, realice otro ayuno y repita hasta obtener buenos resultados. Durante el ayuno, algunas personas necesitan hacerse un enema 2 veces al día. Una ducha ligera o un baño de esponja al menos una vez al día es muy útil. No tendrás ganas de hacer un trabajo pesado. Descanse mucho. Rompe el ayuno con unas cuantas ciruelas guisadas y 2 rebanadas de pan tostado integral, bien tostado. Para la segunda comida, repita esto y agregue una verdura cocida sin almidón. A partir de entonces vuelva a una dieta normal, cuidadosa y sensata. En un ayuno de jugo de frutas, nunca tome más de un vaso de 8 onzas de jugo de frutas cítricas a la vez, y nunca con más frecuencia que cada 2 horas y media o 3. 3 o 4 veces al día es más eficaz. Beba mucha agua.